Ahora mismo tu cerebro está mintiéndote. No es una metáfora, es literal. Cada pensamiento que tienes, cada decisión que tomas, cada cosa que crees saber sobre ti mismo, está pasando por un filtro tan distorsionado que si pudieras ver la realidad tal como es, no reconocerías tu propia vida. Y lo más aterrador de todo esto es que no tienes ni idea. Caminas por ahí convencido de que ves las cosas como son, de que tus decisiones tienen sentido, de que si algo sale mal es porque no te esforzaste lo suficiente. Pero esa es precisamente la ilusión más peligrosa que existe. Porque resulta que tu mente no evolucionó para mostrarte la verdad. Evolucionó para mantenerte vivo en una jungla que ya no existe. Y ahora esa misma máquina de supervivencia está saboteando cada área de tu vida sin que puedas verlo. Piensa en esto por un segundo. Cada mañana te levantas y empiezas a perseguir cosas. Persigues el éxito, persigues la felicidad, persigues la aprobación, persigues el control sobre tu vida. Y cuanto más corres detrás de esas cosas, más lejos parecen estar. ¿Te has dado cuenta? Es como si existiera una ley invisible que convierte tu esfuerzo en tu peor enemigo. Y eso es exactamente lo que está pasando. Hay algo que se llama la ley del esfuerzo invertido y básicamente destruye todo lo que te enseñaron sobre cómo funciona la vida. Te dijeron que si quieres algo, tienes que luchar por ello, que el éxito viene del trabajo duro, que si no lo estás logrando es porque no estás empujando lo suficientemente fuerte. Mentira. Mentira brutal. Porque resulta que en las cosas que realmente importan en la vida, el esfuerzo directo es veneno puro. ¿Sabes qué pasa cuando intentas forzar el sueño? Te quedas despierto toda la noche. ¿Qué pasa cuando intentas controlar cada detalle de una conversación importante? Te trabes con tus propias palabras. ¿Qué pasa cuando persigues desesperadamente la felicidad? Caes en la ansiedad más profunda. Tu cerebro tiene un defecto de fábrica, y ese defecto es que intenta resolver problemas que no se pueden resolver con fuerza bruta. La mayoría de la gente pasa toda su vida empujando puertas que dicen jalar, y cuando no se abren, empujan más fuerte, y luego más fuerte, hasta que se rompen ellos mismos, no la puerta. Esa es la tragedia humana en su forma más pura. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde todo se pone realmente oscuro. No solo estás luchando contra la realidad con las herramientas equivocadas, es que ni siquiera estás viendo la realidad. Tu cerebro está constantemente editando, filtrando, distorsionando cada fragmento de información que entra. Crees que ves el mundo tal como es, pero lo que realmente ves es una alucinación controlada que tu mente construye segundo a segundo. Cada recuerdo que tienes está alterado. Cada percepción está sesgada. Cada conclusión a la que llegas está contaminada por docenas de atajos mentales que tu cerebro usa para ahorrarse energía. Y lo peor es que cuanto más inteligente eres, más sofisticadas son tus autoengaños. Déjame darte un ejemplo brutal de cómo tu mente te traiciona. Ahora mismo, si te pregunto si eres una persona racional, probablemente dirías que sí. Crees que tomas decisiones basándote en la lógica, en los hechos, en el análisis cuidadoso de la situación. Pero eso es una fantasía. Lo que realmente pasa es esto. Primero tu cerebro toma una decisión emocional en milisegundos, basándose en intuiciones, miedos y deseos inconscientes. Y luego, solo después, tu mente racional se activa para inventar razones lógicas que justifiquen esa decisión que ya tomaste. Tú no decides y luego justificas algo que ya decidió una parte de ti que ni siquiera puedes ver. Eres un abogado defendiendo a un cliente que ni siquiera conoces. Y ese cliente eres tú mismo.
Esto explica por qué la gente inteligente comete errores estúpidos. Explica por qué puedes saber exactamente qué deberías hacer y aún así hacer lo contrario. Explica por qué repites los mismos patrones destructivos una y otra vez, aunque jures que esta vez será diferente. No es falta de información, no es falta de inteligencia, es que estás operando con un software que tiene bugs fundamentales. Y esos bugs no son accidentes, son características. Tu cerebro fue diseñado por la evolución para un mundo que ya no existe, y ahora estás intentando navegar el siglo XXI con un mapa del Paleolítico. Piensa en la ansiedad, esa sensación que te come por dentro cuando tienes una presentación importante, cuando esperas un mensaje que no llega, cuando piensas en el futuro. Tu cerebro está activando el mismo sistema de alarma que se activaba cuando un león aparecía en la sabana. El problema es que ahora no hay leones, hay correos electrónicos, no hay amenazas de muerte inmediata, hay interacciones sociales incómodas, pero tu amígdala no sabe la diferencia. Para tu sistema nervioso, perder el trabajo es tan mortal como ser devorado por un depredador, y por eso reaccionas con el mismo nivel de pánico. Tu cuerpo se prepara para correr o pelear contra algo que no puedes golpear ni de lo que puedes huir, y te quedas ahí, atrapado en un estado de alerta constante que te devora desde adentro. Y ahí es donde entra la parte verdaderamente retorcida. Cuando sientes esa ansiedad, ¿qué haces? Intentas controlarla, intentas razonar con ella. Te dices a ti mismo que no tiene sentido, que no hay nada que temer, que debes calmarte. Y cuanto más lo intentas, peor se pone, porque estás activando la ley del esfuerzo invertido de nuevo. El acto mismo de intentar no sentir ansiedad es lo que la alimenta. Es como estar en arenas movedizas. Cuanto más luchas, más rápido te hundes. Y nadie te enseñó que a veces la única forma de salir es dejar de luchar. Ahora hablemos de algo aún más perturbador. Tu identidad. Esa cosa que crees que eres. Tienes una historia sobre ti mismo, ¿verdad? Soy una persona que valora esto, que no tolera aquello, que tiene estos principios, estos gustos, estas metas. Pero esa historia es una ficción. Tu cerebro la construyó juntando pedazos selectivos de tu pasado, ignorando todo lo que no encaja con la narrativa y presentándotela como si fuera la verdad absoluta sobre quién eres. Pero no lo es. Eres mucho más fluido, mucho más contradictorio, mucho más complejo de lo que tu historia personal sugiere. El problema es que te aferras a esa historia como si fuera tu salvavidas. Y cuando algo amenaza a esa historia, cuando alguien te muestra evidencia de que no eres quien crees ser, tu cerebro entra en modo defensa total. Rechazas la evidencia, atacas al mensajero, distorsionas los hechos. Cualquier cosa con tal de mantener intacta la ilusión de tu identidad coherente. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo? Que esa identidad fija es precisamente lo que te mantiene atrapado. Te impide cambiar, crecer, evolucionar. Porque si admites que eras diferente, que estabas equivocado, que no eres quien pensabas, entonces toda esa construcción mental se derrumba. Y tu cerebro prefiere mantenerte en una prisión conocida que arriesgarse a la libertad desconocida. Prefieres tener razón que ser feliz. Prefieres mantener tu historia coherente que enfrentar la verdad caótica de lo que realmente eres. Y así pasas años, décadas, toda una vida defendiendo una versión de ti mismo que ni siquiera existe. Ahora viene la parte donde todo se vuelve verdaderamente filosófico. Alan Watts lo vio con una claridad brutal. Dijo que el problema fundamental del ser humano moderno es que se ha olvidado de algo esencial. Que la vida no es un problema que resolver, es un misterio que experimentar.
Pero tú no lo ves así. Para ti la vida es una serie infinita de problemas que necesitan soluciones. Tienes que encontrar la carrera correcta, la pareja correcta, el cuerpo correcto, la cantidad correcta de dinero, el balance correcto entre trabajo y vida personal. Y crees que una vez que resuelvas todos esos problemas, finalmente serás feliz. Finalmente estarás completo. Finalmente podrás relajarte. Pero ese día nunca llega. Porque en el momento en que resuelves un problema, tu mente ya está generando 3 más. El juego está amañado desde el principio. La sociedad te vendió un guión. Naces, estudias, trabajas, te casas, tienes hijos, ahorras para el retiro, mueres. Y en cada etapa hay métricas claras de éxito. Notas en la escuela, títulos universitarios, ascensos laborales, tamaño de la casa, cuenta bancaria, vacaciones en lugares exóticos. Te pasas la vida persiguiendo estas métricas como si fueran la vida misma. Pero no lo son. Son solo números en una hoja de cálculo que alguien más diseñó. Y la parte verdaderamente trágica es que incluso cuando alcanzas esos números, cuando llegas a donde se supone que debías llegar, sientes vacío. Porque las métricas externas nunca pueden llenar un hueco interno. Pero en lugar de cuestionar el juego, en lugar de preguntarte si quizás estás jugando el juego equivocado, simplemente te pones métricas más altas. Si ganar 100.000 al año no te hizo feliz, quizás 200.000 lo harán. Si una casa de 3 habitaciones no fue suficiente, quizás una de 5 lo sea. Y así sigues, en una cinta de correr que nunca se detiene, persiguiendo una zanahoria que siempre está a la misma distancia, sin importar qué tan rápido corras. Pero hay algo aún más profundo que Watts señaló. Y esto va a sonar completamente contraintuitivo. Él dijo que el problema no es que no estés haciendo suficiente para ser feliz, es que estás haciendo demasiado. Que la búsqueda misma de la felicidad es lo que te hace infeliz. Piénsalo. Cuando estás desesperadamente buscando ser feliz, ¿qué mensaje te estás enviando a ti mismo? Que ahora mismo no eres feliz, que algo está mal contigo, que necesitas ser arreglado. Y ese pensamiento constante de que algo está mal es precisamente lo que genera el sufrimiento. Es una paradoja brutal. El deseo de eliminar el sufrimiento crea más sufrimiento. El esfuerzo por controlar tu vida genera más caos. La lucha por encontrar paz interior es lo que destruye tu paz. Entonces, ¿qué se supone que hagas? Si el esfuerzo no funciona, si el control es una ilusión, si tu cerebro te está mintiendo constantemente, ¿cuál es la salida? Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. Porque la respuesta no es hacer más, es hacer menos. No es agregar, es quitar. No es esforzarse más intensamente, es relajarse en la corriente. Y sé que suena a basura New Age, autoayuda barata, a esas cosas que la gente dice cuando no tiene respuestas reales. Pero quédate conmigo, porque esto es más radical de lo que parece. Watts hablaba de algo que llamaba el principio del Wu Wei, un concepto taoísta que básicamente significa acción sin esfuerzo. No es pasividad, no es rendirse, no es dejar que la vida te arrastre. Es algo mucho más sutil. Es aprender a distinguir entre el esfuerzo productivo y el esfuerzo contraproducente. Es entender que hay un tipo de acción que fluye naturalmente, sin fricción, sin resistencia interna. Y hay otro tipo de acción que es pura lucha, puro forzar, puro empujar contra la realidad. Y la mayoría de la gente pasa toda su vida en el segundo tipo, creyendo que es el único tipo que existe. Piensa en un maestro de cualquier disciplina, un músico virtuoso, un atleta de élite, un artista consumado. Cuando están en su zona, cuando están fluyendo, no parecen estar esforzándose. Todo sale natural,
sin fricción, casi como si estuviera sucediendo solo. Pero eso no significa que no estén haciendo nada. Significa que han alcanzado un nivel donde el esfuerzo y la no acción se fusionan. Han dejado de interferir con el proceso. Han aprendido a quitarse del camino. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que tú haces cada día. Tú te pones en tu propio camino constantemente. Te saboteas con tu necesidad de control, con tu miedo al fracaso, con tu obsesión por hacerlo todo perfectamente. Y aquí está el verdadero giro mental. No puedes llegar a ese estado de flujo intentándolo. No puedes forzarte a relajarte. No puedes esforzarte por dejar de esforzarte. Es como intentar ser espontáneo a propósito. La intención misma lo destruye. Entonces estás atrapado en una paradoja. Sabes que necesitas soltar, pero no puedes soltar intencionalmente porque el acto mismo de intentar soltar es otra forma de agarrarse. Es como estar en un sueño donde sabes que estás soñando, pero no puedes despertar por más que lo intentes. La salida no es empujar más fuerte, es darte cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada. Ahora hablemos de algo que probablemente nunca has cuestionado. Tu relación con el tiempo. Vives constantemente en el futuro o en el pasado. Cuando estás en el trabajo piensas en el fin de semana. Cuando es fin de semana, te preocupas por el lunes. Cuando eres joven, quieres ser mayor. Cuando eres mayor, extrañas la juventud. Nunca estás donde estás. Y esto no es solo una observación filosófica, es el mecanismo central de tu sufrimiento. Porque el presente es el único momento que realmente existe. El pasado es solo memoria. El futuro es solo imaginación. Pero tú pasas casi toda tu vida mental viviendo en recuerdos e imaginaciones. Y luego te preguntas, ¿por qué la vida se siente tan vacía, tan irreal, tan insatisfactoria? Watts lo explicaba así. Imagina que la vida es música. Si escucharas música solo esperando llegar a la nota final, estarías perdiendo completamente el punto. La música no es sobre llegar al final, es sobre el proceso de escuchar cada nota conforme sucede. Pero eso es exactamente cómo vives tu vida. La ves como un camino hacia alguna meta futura. Y mientras tanto, te pierdes cada paso del camino. Estás tan obsesionado con llegar a algún lugar que olvidas que el viaje es todo lo que tienes. Y cuando finalmente llegas a donde querías llegar, inmediatamente creas una nueva meta y empiezas el mismo ciclo de nuevo. Nunca te permites simplemente estar aquí, ahora, en este momento. Porque estar aquí ahora significa enfrentar lo que realmente eres, sin distracciones, sin proyecciones futuras, sin historias reconfortantes sobre cómo todo será mejor mañana. Y enfrentar eso da miedo. Da un miedo terrible. Porque cuando te detienes, cuando realmente te detienes y miras, ¿qué ves? Ves todas las cosas que has estado evitando. El vacío que has estado llenando con actividad constante. La ansiedad que has estado tapando con distracciones. La sensación de que quizás, solo quizás, todo lo que has estado persiguiendo no tiene el significado que creías que tenía. Y tu mente hace lo que sea para evitar esa confrontación. Genera más problemas, más dramas, más urgencias. Cualquier cosa con tal de mantenerte ocupado, de mantenerte en movimiento, de evitar que te sientes en silencio y enfrentes la verdad incómoda de tu existencia. Pero aquí está lo que nadie te dice. Ese vacío que tanto temes no es el enemigo, es la puerta. Todos los maestros espirituales, todos los filósofos profundos, todos los que realmente han entendido algo sobre la vida, te dicen lo mismo. Tienes que atravesar ese vacío. No rodearlo, no llenarlo, no evitarlo. Atravesarlo.
porque del otro lado no hay respuestas mágicas, no hay iluminación instantánea, no hay una versión perfeccionada de ti mismo esperándote. Hay algo mejor. Hay la capacidad de estar bien con lo que es, no con lo que debería ser, no con lo que esperas que sea, sino con lo que realmente es en este momento. Y esa capacidad es la única forma real de libertad que existe. Ahora piensa en todas las formas en que intentas controlar tu vida. Planificas cada detalle, anticipas cada problema, intentas cubrir cada contingencia, y cuando algo sale diferente de lo planeado, entras en pánico. Te frustras, sientes que perdiste el control, pero aquí está la verdad brutal que nadie quiere aceptar. Nunca tuviste control, nunca lo has tenido. El control es una ilusión que tu mente genera para sentirse segura, pero la realidad es caótica, impredecible, incontrolable, y cuanto más intentas imponer orden en ese caos, más te estresas, más te frustras, más sufres, porque estás luchando contra la naturaleza misma de la existencia. Watts usaba una metáfora brillante. Decía que intentar controlar la vida es como intentar controlar una nube. Puedes mirarla, puedes predecir aproximadamente hacia dónde se moverá, pero no puedes agarrarla, no puedes cambiar su forma, no puedes hacer que se quede donde tú quieres. Y si intentas agarrar una nube, ¿qué pasa? Tu mano atraviesa el vapor y no queda nada. Lo mismo pasa con la vida. Cuanto más intentas agarrarla, más se te escapa. Cuanto más intentas fijarla en su lugar, más rápido cambia. El universo no está diseñado para ser controlado, está diseñado para ser navegado. Y navegar requiere flexibilidad, requiere adaptación, requiere soltar la ilusión de que sabes exactamente cómo deberían ser las cosas. Pero tu ego no puede aceptar eso. Tu ego necesita sentir que está al mando, que tiene las respuestas, que sabe qué es mejor. Y cada vez que la realidad contradice los planes de tu ego, hay conflicto, hay sufrimiento, porque el ego no puede tolerar la incertidumbre, no puede tolerar estar equivocado, no puede tolerar no saber. Entonces inventa certezas falsas, crea narrativas simplificadas sobre cómo funciona el mundo, y luego defiende esas narrativas con uñas y dientes, incluso cuando la evidencia claramente muestra que están equivocadas. Porque admitir que está equivocado significaría admitir que no tiene control, y esa admisión es muerte para el ego. Aquí hay otro sesgo cognitivo que te está destruyendo, y ni siquiera lo ves: la falacia del costo hundido. Has invertido años en una carrera que odias, pero no puedes dejarla porque ya invertiste demasiado tiempo. Estás en una relación que te hace miserable, pero no la terminas porque ya pasaron tantos años juntos. Sigues persiguiendo una meta que ya no tiene sentido para ti, pero no puedes soltarla porque ya sacrificaste tanto por ella. Tu cerebro te hace creer que porque invertiste en algo en el pasado, debes seguir invirtiendo en ello en el futuro. Pero eso es una locura. El pasado ya no existe. Lo único que importa es: ¿esto me sirve ahora? ¿Me acerca a donde quiero estar? Y si la respuesta es no, entonces cada segundo que sigues ahí es otro segundo perdido. Pero tu mente no puede procesar eso. Prefiere seguir en un camino malo conocido que arriesgarse a un camino desconocido que podría ser mejor. Y eso te lleva al siguiente punto crucial. La mayoría de tus decisiones no están basadas en lo que realmente quieres, están basadas en el miedo a arrepentirte. No haces lo que te llama, haces lo que crees que minimizará tu arrepentimiento futuro. Pero eso es otra trampa, porque el arrepentimiento es inevitable. Hagas lo que hagas, eventualmente te preguntarás qué hubiera pasado si hubieras elegido diferente. Entonces,
Si el arrepentimiento es inevitable de todas formas, ¿por qué no elegir el camino que realmente quieres recorrer? ¿Por qué no arriesgarte por algo que importa en lugar de jugar seguro por algo que te deja vacío? Pero no lo haces. Eliges la seguridad, eliges la aprobación, eliges lo que se supone que debes elegir, y luego te preguntas por qué tu vida se siente tan ajena, tan mecánica, tan sin sentido. Watts decía algo que suena simple, pero es devastadoramente profundo. Tú no eres algo que está en el universo, eres algo que el universo está haciendo. Detente y piensa en eso. No eres un observador separado de la realidad, tratando de navegar a través de ella. Eres parte del proceso mismo de la realidad desplegándose. No hay separación real entre tú y el mundo. La división es conceptual, lingüística, pero no real. Cuando ves un árbol, no hay realmente un tú aquí y un árbol allá. Hay un proceso unificado de ver sucediendo. El observador y lo observado son parte del mismo evento. Tu mente crea la ilusión de separación porque necesita esa división para funcionar, para categorizar, para sobrevivir. Pero esa ilusión es lo que te hace sentir aislado, alienado, solo en un universo indiferente. Y desde esa sensación de separación viene todo tu sufrimiento. Porque si estás separado, entonces estás en competencia con el resto del universo. Tienes que protegerte, defenderte, acumular recursos, construir muros. La vida se convierte en una batalla entre tú y el mundo. Y es una batalla que no puedes ganar, porque estás luchando contra ti mismo. Es como si tu mano derecha peleara contra tu mano izquierda. Sin importar cuál gane, tú pierdes. Pero no puedes ver eso. No puedes ver que la separación es ficticia. Entonces, sigues luchando, sigues resistiendo, sigues intentando forzar a la realidad a conformarse con tu visión de cómo deberían ser las cosas. Y la realidad te responde con sufrimiento cada vez que resistes. Ahora escucha esto, porque aquí es donde todo se conecta. Tu cerebro tiene algo llamado sesgo de negatividad. Está programado para notar amenazas, problemas, peligros. 10 cosas pueden ir bien en tu día, y una cosa puede ir mal. ¿Y en qué te enfocas? En la que salió mal. Tuviste una conversación donde 90% fue positiva y 10% fue incómoda. ¿Y qué repites en tu mente esa noche? La parte incómoda. Este sesgo era útil cuando los humanos vivían en la naturaleza y necesitaban estar constantemente alerta ante depredadores. Pero ahora solo te mantiene en un estado constante de insatisfacción. Porque no importa qué tan bien estén las cosas, tu cerebro siempre encontrará algo en que enfocarse que está mal. Siempre habrá un problema. Siempre habrá algo que mejorar. Nunca será suficiente. Y así vives en un estado perpetuo de casi pero no del todo, persiguiendo una versión perfecta de tu vida que nunca puede existir porque tu cerebro está programado para nunca estar satisfecho. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque no puedes simplemente apagar tu cerebro, no puedes reescribir millones de años de evolución. Y aquí es donde Watts ofrece algo radical. Él dice: deja de intentar cambiar tu experiencia. Deja de intentar convertirte en algo diferente. Deja de intentar arreglar lo que crees que está roto. En lugar de eso, simplemente observa. Mira cómo funciona tu mente. Mira cómo surge la ansiedad. Cómo se crea un pensamiento. Cómo tu ego se defiende. No para juzgarlo, no para cambiarlo, solo para verlo. Y en ese acto de observación simple, sin agenda, algo cambia. No porque estés intentando cambiarlo, sino porque la conciencia misma tiene un efecto transformador. Es como la diferencia entre ser arrastrado por una ola y surfear una ola. Cuando te arrastra, estás en pánico, luchando, tragando agua. Pero cuando surfeas,
Sigues en contacto con la misma fuerza, el mismo movimiento caótico del océano. Pero ahora hay un elemento de danza, de cooperación. No estás tratando de detener la ola, no estás tratando de cambiar su dirección. Estás trabajando con ella. Y esa es la clave. Trabajar con la realidad tal como es, no contra ella. Suena tan simple, pero es lo más difícil que puedes hacer. Porque requiere soltar todas tus ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Requiere rendirse, no en el sentido de darse por vencido, sino en el sentido de dejar de resistir lo que ya es. Y aquí está la parte que te va a molestar. No hay técnica para esto. No hay 5 pasos que puedas seguir. No hay manual de instrucciones. Porque el acto mismo de buscar un método es otra forma de control, otra forma de intentar forzar el resultado. Es la ley del esfuerzo invertido de nuevo. Quieres aprender a fluir, entonces buscas una técnica para fluir. Pero el acto de aplicar una técnica te saca del flujo. Quieres aprender a soltar, entonces intentas soltar, pero el intento es otra forma de agarrar. Estás atrapado en un bucle que tu propia mente crea. Y la única salida es ver el bucle mismo, ver cómo funciona, ver cómo te atrapa. No para escapar de él, porque no hay escape, sino para darte cuenta de que nunca estuviste realmente atrapado. La prisión siempre fue conceptual. Piensa en todas las historias que te cuentas sobre por qué no puedes ser feliz. No tienes suficiente dinero, no tienes la pareja correcta, no tienes el cuerpo correcto, no tienes las habilidades correctas. Hay siempre algo que falta. Pero esas son solo historias, narrativas que tu mente genera para explicar una insatisfacción fundamental que existe independientemente de tus circunstancias. Porque la verdad incómoda es esta. Podrías tener todo lo que crees que quieres y aún sentirte vacío. De hecho, probablemente te sentirías más vacío, porque entonces no tendrías la excusa, no podrías culpar a tus circunstancias. Tendrías que enfrentar que el problema nunca fue externo, siempre fue tu relación con lo que es, y esa relación está rota desde el principio, porque te enseñaron a relacionarte con la vida como un problema que resolver, un proyecto que completar, una montaña que escalar. Pero la vida no es ninguna de esas cosas. La vida es lo que está sucediendo mientras tú estás ocupado planeando cómo debería suceder. Es el sonido que escuchas ahora, la sensación en tu cuerpo, el pensamiento que está surgiendo en tu mente. Todo eso es la vida. Pero tú estás demasiado ocupado en tu cabeza, en tus planes, en tus preocupaciones, para notarlo. Estás tan enfocado en el mapa que olvidaste mirar el territorio, y el territorio es infinitamente más rico, más complejo, más vivo que cualquier mapa que puedas dibujar. Watts tenía esta forma de explicarlo que te golpea cuando realmente lo entiendes. Él decía que la mayoría de la gente está tan preocupada por su imagen de sí misma que nunca experimenta realmente nada. Estás constantemente monitoreando cómo te ves, cómo suenas, cómo te estás desempeñando. Hay un pequeño crítico en tu cabeza evaluando cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento. Y ese crítico te roba la experiencia directa de vivir, porque siempre hay una capa de autoconciencia entre tú y lo que sea que estés haciendo. Nunca estás completamente ahí. Siempre hay una parte de ti observando, juzgando, comparando. Y esa división interna es agotadora. Es como intentar caminar mientras constantemente analizas cada paso que das. Te vuelves torpe, te tropiezas, pierdes el ritmo natural. Lo mismo pasa con la vida. Entonces, ¿qué harías si pudieras apagar ese crítico? ¿Cómo sería vivir sin esa voz constante, comentando sobre cada aspecto de tu experiencia? Probablemente ni siquiera puedes imaginarlo, porque esa voz ha estado ahí tanto tiempo que la confundes contigo mismo.
Crees que esa voz eres tú, pero no lo es. Eres la conciencia que escucha esa voz. Y cuando te das cuenta de eso, cuando realmente lo ves, hay un espacio que se abre, un espacio entre tú y tus pensamientos. Y en ese espacio hay libertad. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. Esa es una fantasía infantil. Sino la libertad de no estar completamente identificado con cada pensamiento, cada emoción, cada impulso que surge en tu conciencia. Pero tu ego odia ese espacio, porque en ese espacio el ego no tiene control, no puede manipular, no puede planear, no puede protegerse. Entonces hace todo lo posible para cerrarlo. Genera más pensamientos, más preocupaciones, más dramas. Te mantiene ocupado, te mantiene identificado, te mantiene dormido. Y la mayoría de la gente vive toda su vida en ese estado de sueño. Despiertos físicamente, pero dormidos psicológicamente. Funcionando en piloto automático, repitiendo patrones condicionados, reaccionando mecánicamente a lo que sea que suceda. Y de vez en cuando, tienen un momento de claridad. Un momento donde el velo se levanta y ven las cosas como realmente son. Pero esos momentos son breves. El condicionamiento es demasiado fuerte. La inercia de toda una vida de hábitos mentales los jala de vuelta al sueño. Y aquí está lo verdaderamente triste. No es que la vida sea difícil, es que hacemos que sea difícil. Agregamos capas y capas de complicación innecesaria. Convertimos todo en un problema. Analizamos, interpretamos, juzgamos, comparamos. Tomamos lo simple y lo hacemos complejo. Tomamos lo directo y lo hacemos confuso. Y luego nos quejamos de lo complicada que es la vida. Pero la vida no es complicada. Tú la estás complicando. Un árbol no se pregunta si está creciendo correctamente. Un río no duda sobre si está fluyendo en la dirección correcta. Solo lo hacen, solo son. Pero tú, con tu cerebro hiperdesarrollado, con tu capacidad de pensamiento abstracto, has creado una prisión mental tan elaborada que ya ni siquiera puedes ver los barrotes. Y la clave para salir no es agregar más conocimiento, no es leer más libros, no es escuchar más conferencias, no es acumular más técnicas. De hecho, todo eso probablemente te alejará más, porque estás buscando una respuesta intelectual a un problema existencial. Estás tratando de pensar tu camino hacia afuera de un problema creado por el pensamiento. No funciona. Es como intentar apagar un fuego con gasolina. Watts lo sabía. Por eso repetía constantemente: no es sobre agregar, es sobre quitar. No es sobre hacer más, es sobre hacer menos. No es sobre convertirte en alguien más, es sobre dejar de fingir ser quien no eres. Y eso te lleva a la pregunta más aterradora de todas. ¿Quién eres realmente sin todas tus historias, sin todas tus máscaras, sin toda tu actuación? Si quitaras todo el condicionamiento social, todas las expectativas internalizadas, todos los roles que juegas, ¿qué quedaría? La mayoría de la gente tiene tanto miedo de esa pregunta que nunca la hacen. Porque tienen miedo de que la respuesta sea nada. Tienen miedo de descubrir que todo lo que creían ser era solo una construcción, una ilusión, humo y espejos. Y quizás tengan razón. Quizás no hay un yo verdadero escondido debajo de todas las capas. Quizás lo que encuentras cuando quitas todo es vacío. Pero ese vacío no es la nada que temes. Es la apertura desde la cual todo emerge. Es el espacio en el que la vida sucede. Y cuando dejas de resistirlo, cuando dejas de llenarlo con distracciones y actividad frenética, descubres que ese vacío está lleno de una plenitud que ninguna posesión, ningún logro, ninguna validación externa podría igualar. Pero no puedo convencerte de eso con palabras. Las palabras solo pueden apuntar hacia la experiencia, no pueden sustituirla. Y esa es la limitación de todo esto.
Puedo explicarte los conceptos, puedo mostrarte las trampas mentales, puedo señalar las contradicciones. Pero al final, tienes que verlo por ti mismo. Tienes que vivir la paradoja. Tienes que experimentar directamente lo que significa soltar el control sin rendirte, lo que significa fluir sin dejarte llevar, lo que significa estar completamente presente sin intentar estar presente. Y eso no lo puedes hacer intentándolo. Solo puede suceder cuando dejas de intentarlo, cuando te rindes al no saber, cuando aceptas que quizás, solo quizás, toda tu búsqueda de respuestas es parte del problema, no la solución. Y en ese momento de rendición genuina, no planeada, no forzada, algo se abre, no porque lo hayas hecho tú, sino porque dejaste de interferir con lo que siempre estuvo ahí. Ahora viene la parte que realmente va a retorcer tu cerebro. Estás buscando la felicidad, ¿verdad? Todos lo hacen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué es exactamente la felicidad? No la definición superficial que te vendieron, sino ¿qué es realmente? La mayoría de la gente piensa en la felicidad como un estado emocional elevado, una sensación de euforia, de satisfacción completa, y entonces pasan sus vidas persiguiendo momentos que les den esa sensación. Una promoción laboral, unas vacaciones perfectas, encontrar el amor, comprar algo que siempre quisieron. Y sí, esos momentos te dan un subidón temporal, pero luego inevitablemente vuelves a tu nivel base de satisfacción. Los compsicólogos lo llaman la cinta hedónica. No importa qué te pase, bueno o malo, eventualmente regresas al mismo nivel emocional que tenías antes. Ganas la lotería, 6 meses después no eres más feliz que antes. Pierdes el uso de tus piernas en un accidente. Un año después no eres significativamente menos feliz que antes. Tu cerebro se adapta. Siempre se adapta. Y esa adaptación te roba la satisfacción permanente que tanto buscas. Entonces estás en esta trampa absurda. Persigues cosas que temporalmente te hacen sentir bien, sabiendo en algún nivel que esa sensación no va a durar, pero sin poder detenerte porque no sabes qué más hacer. Es una adicción sin sustancia. Eres adicto a los momentos pico, a las experiencias intensas, porque en esos momentos finalmente sientes que estás vivo, que tu existencia tiene significado. Pero esos momentos son raros por definición. Si fueran constantes, no serían especiales. Así que pasas la mayor parte de tu vida en el valle entre picos, esperando el siguiente subidón, insatisfecho con lo ordinario, con lo cotidiano, con lo que realmente constituye el 99% de tu existencia. Y nadie te dice que quizás el problema no es que no estés teniendo suficientes momentos pico, sino que estás rechazando los valles, que estás en guerra con lo ordinario, que has convertido tu vida normal en algo que necesita ser escapado en lugar de algo que puede ser habitado. Watts lo decía brutalmente. Esta es la verdadera clave de la vida. Estar completamente involucrado con lo que estás haciendo en el aquí y el ahora. Y en lugar de llamarlo trabajo, darte cuenta de que es juego. Pero tú no juegas. Has olvidado cómo. Todo es serio. Todo tiene consecuencias. Todo necesita ser optimizado. Incluso tus momentos de relajación están contaminados con la sensación de que deberías estar haciendo algo más productivo. No puedes simplemente estar. No puedes simplemente disfrutar sin una agenda. Porque en algún momento te convencieron de que la vida es una competencia, un examen que puedes reprobar, una carrera que puedes perder. Y desde esa perspectiva, cada momento de no productividad es un momento desperdiciado. Cada hora que no estás avanzando hacia alguna meta es una hora perdida. Pero, ¿avanzando hacia dónde exactamente? ¿Cuál es el destino final?
¿En qué punto puedes finalmente decir que llegaste y ahora puedes relajarte? La respuesta es nunca, porque la meta siempre se mueve. Cuando eras niño querías ser adolescente. Cuando eras adolescente, querías ser adulto. Cuando eres adulto joven, quieres estabilidad. Cuando tienes estabilidad, quieres emoción. Cuando tienes emoción, quieres paz. Cuando tienes paz, te aburres y quieres un desafío. Tu mente es una máquina de insatisfacción. Está diseñada para nunca estar completamente satisfecha. Porque desde una perspectiva evolutiva, la satisfacción completa es muerte. El animal satisfecho no busca comida, no se reproduce, no sobrevive. Entonces tus genes te programaron para estar siempre un poco hambriento, siempre un poco insatisfecho, siempre buscando el siguiente recurso, la siguiente oportunidad, la siguiente mejora. Eso funcionaba bien cuando los recursos eran escasos y la supervivencia era incierta. Pero ahora vives en una abundancia relativa y ese mismo mecanismo te hace miserable, porque nunca es suficiente. Literalmente tu biología está configurada para que nunca sea suficiente. Y aquí está la parte verdaderamente perturbadora. No solo tu biología te traiciona, la sociedad amplifica esa traición. Vivimos en una cultura que lucra con tu insatisfacción. Cada anuncio que ves, cada publicación en redes sociales, cada historia de éxito que escuchas, está diseñada para hacerte sentir que te falta algo, que hay una versión mejor de ti esperando si solo compras este producto, si solo sigues este programa, si solo adoptas este estilo de vida. La economía moderna depende de mantenerte en un estado perpetuo de necesidad. Y funciona. Compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te importa. Y luego te preguntas por qué te sientes vacío. Te preguntas por qué trabajas tanto para mantener un estilo de vida que secretamente detestas. Pero no puedes detenerte. Porque si te detienes, si realmente cuestionas todo, entonces todo el castillo de naipes se derrumba, y eso da más miedo que seguir en la rueda. Entonces sigues trabajando en un empleo que te drena, sigues comprando cosas que no te satisfacen, sigues manteniendo relaciones que se sienten vacías, sigues persiguiendo metas que no elegiste conscientemente, sino que absorbiste de la cultura que te rodea. Y con cada año que pasa, te entierras más profundo en ese patrón. Porque ahora tienes compromisos, responsabilidades, deudas. Ahora tienes demasiado que perder. Ahora el costo de cambiar parece mayor que el costo de quedarte miserable. Y así es como la mayoría de la gente termina viviendo vidas de desesperación silenciosa. No porque sean débiles, no porque sean tontos, sino porque el sistema está diseñado para atraparte. Y una vez que estás dentro, cada salida parece más aterradora que quedarte. Pero aquí está lo que Watts vio que la mayoría no ve. Esas salidas aterradoras solo parecen aterradoras porque las estás viendo desde la perspectiva del miedo. Tu cerebro toma todo lo que podría salir mal y lo magnifica 1000 veces. Ignora todo lo que podría salir bien. Ese es el sesgo de negatividad de nuevo. Entonces, cuando piensas en dejar tu trabajo y hacer algo que realmente te importe, tu mente inmediatamente genera catástrofes. Te quedarás sin dinero, fallarás, la gente te juzgará, perderás tu estatus, y todas esas cosas podrían pasar, pero también podrías tener éxito. También podrías encontrar satisfacción. También podrías construir algo significativo. Tu mente no le da el mismo peso a esas posibilidades porque está programada para protegerte del peligro, no para ayudarte a crecer. Así que siempre va a sobreestimar los riesgos y subestimar las recompensas de cualquier cambio significativo.
Y esto te lleva a una vida donde nunca realmente arriesgas, nunca realmente apuestas por ti mismo. Siempre juegas seguro. Y jugar seguro se siente seguro. Hasta que un día te das cuenta de que has desperdiciado décadas de tu vida haciendo cosas que no importan, con gente que no te conoce realmente, persiguiendo metas que nunca fueron tuyas. Y para entonces, sientes que es demasiado tarde, que ya tomaste tus decisiones, que esta es tu vida ahora. Pero eso es otra mentira que tu mente te cuenta. Nunca es demasiado tarde hasta que estás muerto. Cada momento es una oportunidad de elegir diferente. El problema no es la falta de oportunidad, es la falta de voluntad. Porque el cambio real requiere que mueras psicológicamente. Requiere que mates la versión de ti que has estado manteniendo. Y la gente tiene más miedo de esa muerte psicológica que de la muerte física. Prefieren vivir como zombies, muertos por dentro pero funcionando por fuera, que enfrentar el terror de reinventarse. Y aquí viene otra trampa mental que probablemente no has notado. Tienes una relación completamente distorsionada con el fracaso. La cultura te enseñó que el fracaso es algo que debe evitarse a toda costa, que es vergonzoso, que es señal de debilidad, que es algo que define tu valor. Pero eso es absurdo. El fracaso es información, es retroalimentación. Es la única forma real de aprender algo significativo. Todo lo que sabes hacer bien ahora, lo aprendiste fracasando repetidamente hasta que no fracasaste más. Así aprendiste a caminar, a hablar, a leer. Fracasabas constantemente y no te importaba porque eras un niño y no habías internalizado aún todo el miedo al fracaso. Pero ahora eres un adulto y has olvidado que el fracaso es parte natural del proceso de hacer cualquier cosa nueva. Entonces te paralizas. No intentas cosas nuevas porque podrías fallar y así te quedas atrapado en tu zona de confort, que no es realmente confortable, es solo familiar. Watts tenía una forma brillante de hablar sobre esto. Decía que la vida es como el agua que fluye por un río. El agua no tiene miedo de los obstáculos. Cuando encuentra una roca, simplemente fluye alrededor. No se detiene a quejarse de que la roca está ahí. No desarrolla ansiedad anticipatoria sobre todas las rocas que podrían venir. Solo fluye. Y cuando no puede fluir alrededor, se acumula hasta que puede pasar por encima. Es paciente sin intentar ser paciente. Es persistente sin esforzarse por serlo, porque no está tratando de ser nada, simplemente está siendo lo que es. Pero tú no eres como el agua, tú eres como el hielo, rígido, inflexible, fácil de romper. Te aferras a tus formas fijas de hacer las cosas, a tus creencias sobre cómo deberían ser las cosas, a tu resistencia contra lo que es. Y esa rigidez es lo que te quiebra una y otra vez. La flexibilidad no es debilidad, es inteligencia, es adaptación, es supervivencia. Los árboles más rígidos se rompen en la tormenta, los que se doblan sobreviven. Pero tú has confundido rigidez con fortaleza. Crees que tener principios inamovibles, que nunca cambiar de opinión, que defender tu posición sin importar qué, es señal de carácter fuerte. Pero no lo es. Es señal de un ego frágil que no puede tolerar estar equivocado. El verdadero carácter fuerte es la capacidad de cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica. Es la capacidad de admitir que no sabes. Es la capacidad de soltar lo que ya no sirve, incluso si invertiste años en ello. Esa es la verdadera fortaleza. Pero tu cultura te enseñó lo opuesto. Te enseñó que cambiar de opinión es ser voluble, que admitir ignorancia es ser débil, que soltar es rendirse. Y así te quedas aferrado a posiciones, creencias, identidades que te están matando, lentamente. Y hablemos de identidad otra vez, porque aquí es donde la cosa se pone realmente profunda.
Tu identidad no es fija. Lo sabes, ¿verdad? El tú de hace 10 años es básicamente una persona diferente. Diferentes valores, diferentes metas, diferentes perspectivas. Y el tú de dentro de 10 años será diferente otra vez. Entonces, ¿cuál es el verdadero tú? ¿El de hace 10 años? ¿El de ahora? ¿El del futuro? La respuesta es ninguno, porque no hay un verdadero tú fijo. Eres un proceso en constante cambio, pero tu ego necesita crear la ilusión de continuidad. Necesita una historia coherente sobre quién eres. Entonces toma ciertos aspectos de tu experiencia, ignora otros y construye una narrativa. Y luego defiendes esa narrativa como si fuera tu vida misma. Pero no lo es. Es solo una historia que te cuentas. Y aquí está lo liberador. Si es solo una historia, puedes cambiarla. No estás atado a la versión de ti que has estado actuando. Puedes reescribir el guión, pero la mayoría de la gente no hace eso porque su identidad actual, por más miserable que los haga, es familiar. Y lo familiar siempre se siente más seguro que lo desconocido. Entonces, la gente se aferra a identidades que les causan sufrimiento. Soy una persona ansiosa. Soy alguien que siempre fracasa en las relaciones. Soy malo para los números. Esas no son verdades absolutas sobre ti. Son historias que has estado contando tanto tiempo que las has convertido en profecías autocumplidas. Y cuanto más las cuentas, más verdaderas se vuelven, porque empiezas a buscar evidencia que las confirme e ignorar evidencia que las contradice. Eso se llama sesgo de confirmación y está operando en tu vida todo el tiempo, reforzando exactamente las creencias que más te limitan. Watts diría que el problema es que te identificas con el ego. El ego es solo una construcción útil para navegar el mundo social. Es tu interfaz con la sociedad, pero lo has confundido contigo mismo. Es como si confundieras tu cuenta de banco con el dinero real. La cuenta es solo un registro, no es el dinero mismo. Tu ego es solo un registro de tu experiencia, no es quien realmente eres. Pero has invertido tanto en mantener ese ego intacto, en protegerlo, en inflarlo, que has olvidado que hay algo más profundo. Hay una conciencia debajo del ego que simplemente observa, que está ahí antes de que pienses yo, antes de que generes cualquier historia sobre quién eres. Esa conciencia es lo que realmente eres, pero casi nunca la experimentas directamente porque estás demasiado ocupado siendo tu personaje, actuando tu guión, defendiendo tu territorio psicológico. Y esa defensa constante es agotadora. Es por eso que te sientes cansado todo el tiempo. No es solo falta de sueño, aunque eso no ayuda. Es el agotamiento de mantener una imagen de ti mismo que no es realmente sostenible. Cada interacción social es una actuación. Cada conversación es una oportunidad para que tu imagen sea desafiada. Entonces, tienes que estar en guardia. Cada crítica, cada rechazo, cada indiferencia se siente como un ataque personal porque has fusionado tu ser con tu imagen. Entonces, cuando alguien cuestiona tu opinión, no escuchas el cuestionamiento sobre la opinión, escuchas un ataque a tu valor como persona. Y respondes defensivamente, no porque realmente creas en lo que estás defendiendo, sino porque tu ego está en juego. Y así pasas tu vida defendiendo posiciones que ni siquiera importan, peleando batallas que no necesitan ser peleadas. Todo porque no puedes separar tu ser de tus ideas. Imagina por un momento cómo sería vivir sin esa carga, sin la necesidad constante de probar tu valor, sin el miedo perpetuo de ser visto como inadecuado, sin la compulsión de compararte con todos a tu alrededor. ¿Cómo sería simplemente existir sin toda esa narrativa interna?
La mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar eso, porque esa narrativa interna ha sido su compañera constante desde que tienen memoria. Esa voz que comenta, que juzga, que planea, que se preocupa. Piensan que si esa voz se detiene, ellos dejarían de existir. Pero es lo opuesto. Cuando esa voz se aquieta, incluso por un momento, finalmente puedes experimentar existencia directa, sin el filtro de conceptos, sin la mediación del pensamiento, sin la distorsión de tus sesgos cognitivos. Solo lo que es, tal como es, y ese estado no es algo místico o inalcanzable. Lo has experimentado, probablemente muchas veces, solo que no lo reconociste. Ese momento cuando estabas tan absorto en algo que perdiste la noción del tiempo. Cuando estabas en una conversación tan envolvente que olvidaste preocuparte por cómo te veías. Cuando estabas haciendo algo que amas tanto que todo lo demás desapareció. En esos momentos, el ego se fue a dormir. La autoconciencia desapareció. Y lo que quedó fue pura experiencia, flujo, presencia, lo que sea que quieras llamarlo. Y probablemente fueron los momentos más satisfactorios de tu vida. No porque estuvieras logrando algo grandioso, sino porque, por una vez, no estabas en tu propio camino. No estabas juzgando la experiencia mientras la tenías. No estabas preocupándote por el pasado o el futuro. Estabas solo ahí, completamente presente, completamente vivo. Pero esos momentos son raros. Y la razón por la que son raros es porque pasas la mayor parte de tu tiempo intentando que sucedan. Intentas crear las condiciones perfectas. Intentas encontrar la actividad correcta. Intentas forzarte a estar presente. Y todo ese intento es precisamente lo que lo evita. Porque el flujo no puede ser forzado. La presencia no puede ser manufacturada. Solo puede suceder cuando dejas de interferir. Cuando dejas de intentar controlar tu experiencia y simplemente permites que se despliegue. Y eso requiere confianza. Confianza en que si sueltas el control, no todo se derrumbará. Confianza en que hay una inteligencia más profunda operando que no necesita tu microgestión constante. Pero tú no confías en eso. Has sido condicionado a creer que si no estás constantemente vigilando, planeando, controlando, todo se irá al infierno. Y aquí está la ironía brutal. Las cosas en tu vida que funcionan mejor son generalmente las que requieren menos esfuerzo consciente de tu parte. Tu corazón late sin que se lo digas. Tus pulmones respiran sin que los controles. Tu cuerpo digiere la comida sin instrucciones. Todo tu sistema biológico está operando con una inteligencia asombrosa y tú no tienes que hacer nada. Pero cuando se trata de tu vida psicológica, crees que necesitas estar en control total. Crees que necesitas pensar cada pensamiento, planear cada acción, anticipar cada problema. Y esa creencia es lo que crea la mayoría de tus problemas. Porque estás sobreescribiendo la inteligencia natural con tu neurosis. Estás reemplazando el flujo orgánico con manipulación mecánica. Y el resultado es una vida que se siente forzada, artificial, agotadora. Watts lo ponía así. Tú eres un proceso que el universo está haciendo de la misma manera que una ola es algo que el océano está haciendo. Pero tú no te ves así. Te ves como una entidad separada que tiene que luchar contra el universo para sobrevivir. Y desde esa perspectiva, todo es una amenaza, todo es un problema, todo requiere vigilancia constante. Pero ¿qué pasaría si cambiaras la perspectiva? ¿Qué pasaría si vieras que no estás separado del proceso de la vida, sino que eres parte de él? Que no tienes que forzar nada porque el universo ya está fluyendo a través de ti. Que tu trabajo no es empujar el río, sino navegar con él. Eso no significa volverse pasivo. Significa volverse receptivo, atento,
consciente de las corrientes que ya están ahí, y aprender a trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Pero eso requiere soltar el control, y soltar el control se siente como muerte. Tu ego lo interpreta como rendición, como derrota, como debilidad. Entonces te resistes, te aferras más fuerte, intentas controlar con más intensidad, y así el ciclo se perpetúa. La ley del esfuerzo invertido golpeándote una y otra vez, y tú, sin ver el patrón, sin ver que tu solución es tu problema, que tu medicina es tu veneno, que la forma en que intentas mejorar las cosas es precisamente lo que las empeora. Y hasta que no veas eso, hasta que no lo sientas en tus huesos, vas a seguir repitiendo los mismos patrones, esperando resultados diferentes, confundido sobre por qué nada cambia. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Porque puedo explicarte las trampas, puedo mostrarte los patrones, puedo señalar las contradicciones, pero al final del día, la comprensión intelectual no cambia nada. Puedes entender perfectamente cómo funciona el sesgo de confirmación, y aún así, ser víctima de él. Puedes saber todo sobre la ley del esfuerzo invertido y seguir forzando. Puedes memorizar cada palabra que Watts dijo y seguir viviendo en resistencia constante. Porque el conocimiento conceptual no es transformación. Son cosas completamente diferentes. La transformación solo viene de la experiencia directa, de tocar la realidad sin el filtro de tus conceptos. Y eso no es algo que puedas hacer siguiendo instrucciones. No hay manual para esto. No hay técnica que garantice resultados. Porque cualquier técnica que apliques es otra forma de control, otra forma de ego, intentando manipular su experiencia. Lo único que realmente puedes hacer es notar. Nota cuando estás resistiendo. Nota cuando estás forzando. Nota cuando estás perdido en tu cabeza. Nota cuando estás defendiendo tu ego. Nota cuando estás juzgando. No para detenerlo, no para cambiarlo, solo para verlo. Y en ese acto simple de ver, sin agenda, sin intento de arreglar, algo cambia. No porque estés haciendo que cambie, sino porque la conciencia misma tiene un efecto. Es como encender la luz en una habitación oscura. No tienes que hacer nada con la oscuridad. Automáticamente desaparece cuando la luz llega. Lo mismo pasa con la inconsciencia. Cuando traes conciencia a tus patrones, automáticamente empiezan a aflojarse. No de inmediato, no dramáticamente, pero gradualmente. Y esa gradualidad es importante, porque si esperas resultados instantáneos, vas a abandonar cuando no lleguen. Esto no es otro truco de vida rápida. Es un proceso de despertar que toma tiempo, paciencia y una voluntad de seguir mirando incluso cuando lo que ves no es cómodo. Y la mayoría de lo que vas a ver no será cómodo. Vas a ver todas las formas en que te autosaboteas. Vas a ver todas las mentiras que te has estado contando. Vas a ver cuánto de tu vida está basado en miedo en lugar de amor. Vas a ver cuánto has estado viviendo en piloto automático. Y va a doler, porque tu imagen de ti mismo va a ser desafiada. Todas esas historias reconfortantes sobre quién eres van a empezar a derrumbarse, y tu ego va a pelear. Va a generar resistencia, justificación, distracción. Va a intentar que regreses al sueño cómodo de la inconsciencia. Y muchas veces vas a ceder. Vas a regresar a tus patrones viejos porque son familiares, porque son cómodos, porque la alternativa es demasiado aterradora. Y eso está bien. No hay perfección en esto. No hay llegar a un punto donde finalmente lo entiendes todo y nunca te equivocas de nuevo. Esa es otra fantasía del ego. La realidad es que vas a seguir cometiendo errores, seguir cayendo en trampas, seguir olvidándote de estar presente. La diferencia es que gradualmente empezarás a notarlo más rápido.
La distancia entre la reacción inconsciente y el reconocimiento consciente se acorta, y en ese acortamiento hay libertad creciente. Así que no estoy aquí para darte esperanza falsa. No te voy a decir que si haces esto o aquello, todo va a estar bien. Porque no sé si va a estar bien. Nadie lo sabe. La vida es fundamentalmente incierta. Eso es parte de su naturaleza. Y cualquiera que te prometa certeza te está mintiendo. Lo que sí puedo decirte es esto. Hay una manera diferente de relacionarte con la incertidumbre. Una manera donde en lugar de resistirla, la abrazas. Donde en lugar de verla como amenaza, la ves como apertura. Porque la incertidumbre significa posibilidad. Significa que el futuro no está escrito. Significa que puedes elegir diferente en este momento. Y ese poder de elección, esa libertad fundamental, es lo único real que tienes. Todo lo demás, tu pasado, tus logros, tus posesiones, tu identidad, son construcciones temporales. Pueden desaparecer en cualquier momento. Pero esta capacidad de elegir cómo respondes a lo que está sucediendo ahora, eso nadie te lo puede quitar, a menos que tú lo entregues. Y la mayoría de la gente lo ha entregado hace mucho tiempo. Han cedido su poder de elección al condicionamiento, al miedo, a las expectativas sociales, a la inercia de toda una vida de hábitos. Y luego se preguntan por qué se sienten impotentes. Pero no eres impotente. Solo has olvidado que no lo eres. Has olvidado que en cada momento tienes la opción de responder diferente, de ver diferente, de ser diferente. No diferente en el sentido de convertirte en alguien más, sino diferente en el sentido de dejar de fingir ser quien no eres, de dejar caer las máscaras, de soltar las defensas, de simplemente ser lo que ya eres debajo de todo el condicionamiento. Y cuando haces eso, cuando permites que caiga todo lo artificial, lo que queda no es nada especial. No eres iluminado, no eres perfecto, no eres diferente de lo que siempre has sido. La única diferencia es que ya no estás peleando con ello. Ya no estás resistiendo. Ya no estás intentando ser algo más. Y en esa aceptación radical de lo que es, hay una paz que ninguna cantidad de éxito externo podría darte. Una paz que no depende de tus circunstancias, que no fluctúa con tus logros o fracasos, que está ahí porque dejaste de buscarla, porque finalmente entendiste que lo que estabas buscando es lo que estaba buscando, que el observador y lo observado nunca estuvieron separados, que siempre has sido lo que estabas tratando de convertirte, y todo el sufrimiento fue solo el resultado de no verlo.